Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí, me amaste a mí. No le dan su fuerte aplauso al Señor porque Él le ama de una manera muy especial. Amén. Dios es bueno, Dios es maravilloso. Dios ha puesto su mirada en ti, no te olvides de eso. Él tiene un plan y un propósito para tu vida, pueblo de Dios. Amén. Cuando te sientas solo, Aleluya. Gracias. Tienes que estar seguro que Él está contigo a tu lado. Amén. Aleluya. Gloria a Jesús. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Al oír la parte última de este coro, debemos sentirnos agradecidos del Señor por cómo Él nos mira. Cuando dice que somos la niña de sus ojos, es que somos algo delicado para Él, ¿sí? Algo de mucha importancia, a lo cual Él nos trata de esa misma forma, con la delicadeza que amerita una cosa delicada. Gloria a Dios. Gracias al Señor. Bueno, queremos dar las gracias a los ministros de la iglesia del pastor Arce, por a Rubencito, a Carlos, los muchachos que siempre están dispuestos a ayudarnos. Damos un aplauso, por favor, a ellos. Que han sido siempre tan amables para venir y acompañarnos en el momento cuando estamos necesitando. Hoy lo necesitamos y a pesar de que tienen un compromiso, tienen que irse ahorita. Ellos tienen que irse ya. Me pidieron por favor que les disculpáramos, pero así, a pesar de todo el compromiso que tuvieron, ellos tuvieron la delicadeza de poder venir a apoyarnos. Muchas gracias, Rubén, Carlos, los muchachos. Dios los bendiga, ¿verdad? Bueno, gracias a aquellos que faltaron, ustedes siempre están allí. Sí. Bueno, gloria a Dios. Pueden sentarse, por favor. Y queremos dar bienvenidas a los que nos estén visitando en este día. Por favor, siéntanse como en su casa, siéntanse como en un lugar donde pueden tener libertad de poder adorar a Dios como ustedes mejor tengan en su corazón. Nosotros estamos haciendo lo posible por agradar a Dios y por tratarles a ustedes de la mejor forma a las visitas. Dios me los bendiga. Y bueno, sin más, en esa misma actitud de adoración, ¿por qué no traen sus diezmos y sus ofrendas al alfolí? Debo explicar que los amigos que nos visiten no están en la obligación de ofrendar ni diezmar. Es un compromiso de la iglesia local, y los que pertenecen a otra iglesia tienen el derecho y el deber de dar sus diezmos en el lugar o la iglesia donde pertenecen. Gloria a Dios. Dios me los bendiga. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor para siempre. Bueno, antes de que los niños salgan a sus clases y los jóvenes, bueno, hoy no tenemos maestros de los jóvenes, ¿o sí? No, bueno, los jóvenes no van a clase hoy. Pero vamos a terminar rapidito de más, no se van a aburrir en medio nuestro. Estamos de manera importante contentos de tener todavía a la suegra de Paola, la mamá de Josué, con nosotros, bienvenida. Y también tenemos a Leví, es un privilegio, un grandote y una emoción de poder tener a Leví en medio nuestro, es una alegría. Gloria a Dios. Quiero dar una pequeña instrucción o anuncio, si se quiere, para este 31, para el martes. Yo particularmente no quería viajar, había dispuesto no salir, pero hay circunstancias que nos movieron y sí tenemos que salir. Guadá y mi familia. Vamos a ir a Atlanta, pero les queremos pedir, por favor,
no se queden solitos unos que otros en las casas. El 24 tuvimos aquí una actividad muy bonita, compartimos los alimentos, cada quien hizo lo mejor que sabía hacer, y mire que saben hacer cosas buenas, muy saborosas, les felicitamos. Y el 24 pasamos un día muy bonito, donde la sorpresa fue que tuvimos más visitas que miembros de la iglesia. Hubo una gran cantidad de personas que nos visitó ese día. Por igual, yo les quiero sugerir que este 31 no se quede en su casa. Véngase para acá, aunque yo no vaya a estar, véngase para acá, porque aquí van a estar todos los que hagan sus esfuerzos. Y vamos a compartir igual lo que usted mejor pueda hacer. No tiene que ser una comidota grandota, pero puede ser una cosa pequeña, sencilla. Y la sugerencia sería para estar aquí como a las 10 de la noche, 9:30, 10 de la noche en adelante, para que, bueno, dé tiempo de vestirse de lo mejor que he comprado en los días de las ofertas, se pongan bien bonitos y bien perfumaditos y se vienen con toda su calma para que compartan juntos, ¿sabe? Porque además nosotros hemos aprendido aquí en la iglesia que la mejor familia que hemos conseguido en esta tierra, ni siquiera nuestra familia de sangre, sino es la familia de Jesucristo. ¿Cuántos lo creen? Yo lo creo con las dos manos. La mejor familia es la familia de Jesús, es la familia de Dios, es la familia de la iglesia. Entonces, no se quede el 31, véngase para acá, pónganse de acuerdo, llámense por teléfono, y pónganse de acuerdo en qué van a traer y qué no van a traer, qué sé yo, lo más rico que puedan tener por ahí, lo más rápido que se pueda, y vengan a compartir aquí, que es el mejor lugar para estar. De hecho, nosotros en Atlanta, donde vamos a ir, el 31, vamos a estar en la iglesia, vamos a esperar el año en la iglesia con el pastor Julio Rivas, y yo creo que sería lo mejor estar aquí. Así que, por favor, les sugiero que eso hagamos en todo lo que esté a su alcance. Bueno, creo que los niños deben salir ahora sí con sus maestros. Si hay algún jovencito por ahí, entonces se nos queda, por favor, hoy. Estamos en proceso. Estamos en proceso. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Estaba escribiendo, mientras escuchaba el canto de los muchachos, que decía, me toca menguar para que crezcas tú. Y estaba haciendo memoria de lo poco que se está haciendo el buen uso de esa palabra en las iglesias evangélicas de este tiempo. En las iglesias evangélicas de este tiempo, los pastores pretenden ser mayores que los demás, los líderes pretenden cambiar de nombre, ya han cambiado de obispo a sacerdotes, ahora se están llamando apóstoles y ahora se hacen llamar papás también además. Por ahí algunos de los muchachos me llaman a mi papá, aquí en la iglesia, me llaman papá, y a Guadé le dice mamá, pero hace un rato le dije, mira, ten cuidado como me dice papá, porque por ahí los apóstoles se están haciendo llamar papá ahora, tomando como que un título mayor, porque el papá es el que tiene la autoridad sobre los hijos, ¿sí? Entonces los hombres no quieren menguar nada, eso es mentira, en esta tierra, inclusive o incluyendo a los líderes religiosos, quieren crecer y quieren crecer y quieren crecer al punto de tener casas de 20,000, ¿qué 20,000? Creo que son 20 millones que tiene por ahí un disque pastor apóstol del Señor en Miami, una casa de 20 millones de dólares. No, eso no glorifica a Dios, eso no alaba a Dios de ninguna manera. Pero los hombres entonces no quieren menguar, es mentira. Y yo escribí aquí el texto que aplica para este canto, que dice, me toca menguar para que Jesús crezca. Eso está en Juan 3:30 al 31. ¿Sí? Yo quisiera leer eso antes de comenzar a leer nuestro texto para nuestro mensaje de hoy, que va a ser un mensaje corto en lo posible. Juan 3:30. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Esa es la sugerencia de Juan. Para Él, que fue el más grande de los profetas. Dice la Escritura, el mismo Jesucristo dijo de este Juan, de los nacidos de mujer, ninguno más grande que Juan el Bautista. Es lo que dijo el Jesucristo. Y dice más adelante, al 31, el que de arriba viene, ese es Juan hablando, Juan el apóstol, es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Jesús es el enviado de Dios
del Padre, Jehová de los ejércitos, a la tierra. Él es quien tiene todo el derecho, la autoridad y tiene el privilegio de llevar los honores, la gloria y la honra por los siglos. Amén. ¿Sí? Sí, amén. Digan amén. Porque eso es verdad, eso es cierto. Y a nosotros nos toca servirle a Él como siervos. Eso es lo que somos. Bien sea que seamos pastores o se hagan llamar apóstoles o como quiera que se quieran llamar, lo único que son, y junto conmigo aquí en la tierra, siervos, servidores. Muy bien. Yo quiero que usted vaya conmigo ahora sí a las Escrituras de nuevo, a el mismo texto del cual predicamos el domingo pasado, Lucas 2. Lucas 2, versos 1 hasta el 7. Versos 1, Lucas 2, versos 1 al 7. Dice así la palabra del Señor. Vamos a repetir la misma lectura, solamente vamos a hacerla un poquito más corta. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cireneo gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa de la familia de David, para ser empadronados con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Dios bendiga su palabra. Amén. Y debo resaltar que el verso 7 dice, y dio a luz su hijo primogénito, igual que lo que dice Mateo 1, dio a luz su hijo primogénito, dando a entender que era el primero de otros que vendrían. Hablábamos la semana pasada que cuando Dios se refiere a su hijo, Dios, Jehová de los ejércitos, Él dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su hijo unigénito. Eso quiere decir que es el único hijo. Es muy diferente al unigénito al primogénito. En este caso, la Escritura habla de María, que tendría su hijo primogénito, es decir, el primero de otros hijos que tendría. Habría que dar esa explicación necesariamente. Nuestro mensaje de hoy, una corta disertación de la palabra, va a llevar por nombre el proceso del regalo. El proceso del regalo. El domingo pasado hablamos acerca de por qué no hacer una celebración. Una celebración por cuanto estábamos recibiendo el regalo más grande que los seres humanos pudieran recibir en la tierra, que es el enviado de Dios, el Mesías, el regalo de Dios, de vida eterna para los seres humanos, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, es lo que dice la Escritura, y que sin el regalo de Dios, ese regalo de vida eterna, dijimos que la Escritura explica de Jesucristo, diciendo así, porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios, que quiere decir regalo, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. De modo que, tomando en cuenta el mensaje nuestro el domingo pasado, ¿por qué no hacer una celebración? Y celebración incluye comidas, bailes, música, alegría, gozo, amparado en la palabra que el ángel le dice a aquellos pastores que estaban asustados y le dijo, no teman, porque aquí yo les doy nuevas de gran gozo. Es decir, no hay derecho, no hay oportunidad para la tristeza cuando usted recibe el mejor regalo de su vida. Dice, y será de gran gozo para todo el pueblo, es para todos aquellos que llegáramos a creer en Cristo, es lo que quiere decir esta palabra aquí. Todos aquellos que nos diéramos la oportunidad de creer en Jesucristo, tendríamos el derecho legal de estar gozosos. Es decir, yo tengo el mejor regalo que alguien haya recibido nunca jamás. Jesús. Es el regalo de Dios que vino por nosotros o enviado por Dios a nosotros hace 2000 años ya. No nace Jesús los 24 en la noche o 25 amaneciendo, no. Nació hace 2000 años atrás y sigue siendo Navidad en el corazón de cada uno de nosotros los que lo hayamos recibido. Allí todavía es Navidad. Aleluya. Algunos ya no dicen de Feliz Navidad, sino Happy New Year, porque ya Navidad pasó como un evento, algo que sucedió
hacen apenas 5 días atrás, 4 días atrás. Pero en el conocimiento de aquellos que sabemos, que estudiamos la palabra, no pudiéramos llegar a decir o no tener el derecho o el privilegio de llegarnos a decir unos a otros en el mes de octubre, por ejemplo, o en el mes de febrero o en el mes de mayo, feliz Navidad. Muy bien, feliz Navidad para ti también, porque estamos diciéndolo de manera concreta lo que sabemos. Es Navidad en mi corazón. Él ha nacido para darme vida. Yo tengo vida a causa de la natividad de Jesús hace 2000 años. Bendito sea el Señor. De modo que, teniendo un motivo tan grande como esto, el domingo pasado hablamos de por qué no hacer una celebración. Sí, el motivo es de gran gozo. Entonces hoy hablamos del proceso del regalo. Sí, es verdad, recibimos un regalo. Hace 2000 años el Señor decidió enviar a su Hijo unigénito y María parió a su Hijo primogénito. En todo caso, para que llegara a ser nuestro mayor regalo. Ahora vamos a pasar brevemente por encima de cómo es que este regalo llega hasta nuestras manos. ¿Cómo es, de qué manera es procesado este regalo para que pudiéramos tener este regalo en nuestras manos hoy en día? Y lo tendrán además todos aquellos que reciban a Cristo en el mundo entero, tendrán la oportunidad de recibir el regalo de vida eterna. El regalo es para todo el mundo, dice la Escritura. Aleluya. Vamos a decir un poquito lo que el diccionario dice de esto. Proceso. La noción de proceso halla su raíz en el término del origen latín, processus, según informa el diccionario de la Real Academia Española. Este concepto describe la acción de avanzar o ir para adelante al paso del tiempo y al conjunto de etapas sucesivas. Y es un fenómeno natural o necesario para concretar una operación o circunstancia. Desde el derecho de la perspectiva del derecho, un proceso es la añadidura y valoración de documentos escrita en toda causa civil o criminal que sirve para entender y esclarecer los hechos. El proceso en todo caso es algo que comienza y tiene una función entre el principio y el final. Es una cosa que va en el medio. Es el proceso de o para que ocurra alguna cosa. El proceso del nacimiento, bueno, comienza con la gestación. Comienza con el óvulo y una célula. Y ahí comienza por 9 meses, 2, 3 semanas, 4 semanas y se van contando, ¿verdad? Ahora tenemos mecanismos para saber exactamente cuáles son los días que se lleva y eso es un proceso, el proceso de la natividad o del nacimiento, ¿sí? Cuando el Señor habló con Abraham, le dice, en el tiempo de la vida, hablando de que Sara, su señora esposa, ya adulta de 91 años, daría luz a un niño milagrosamente porque ella era estéril, ella no concebía. Y el pueblo que Dios crearía sería un milagro maravilloso para que Israel pudiera llegar a ser también un pueblo único de Dios, un milagro. La señora tenía 91 años y el ángel le dice a Abraham, que tenía 99 años, le dice, y en el tiempo de la vida vendré y tu mujer Sara dará a luz, tendrá un niño. A lo cual Sara se rió, por supuesto no creía, porque además de que fue estéril toda su vida, entonces viene alguien a decirle que a los 91 años, entonces cuando va a concebir un bebé y lo va a tener la capacidad de someterse al proceso del embarazo. ¿Usted se imagina el proceso del embarazo de una señora de 91 años, de 90 años? Si apenas las de 19 pueden, no encuentran dónde pararse, ¿sí? Es que les estoy dando ánimos a aquellas que quieren tener sus hijos. Les estoy dando un poquito de ánimos para que cojan fuerza. Yo he estado en los hospitales. Bueno, yo he visto el proceso de muchos embarazos y muchos niños que han nacido aquí, ¿sí? Familiares o no. Pero también he estado en el momento del parto de algunos de los que están aquí. Mujeres, y ese proceso algunas personas no quieren pasarlo. Y hoy, bien sea que hoy por hoy, el proceso se hace fácil porque hay unas inyecciones que inventaron y ¡pum! Y no sienten el dolor ese, el malestar tan grande ese que hay que sentir. Yo diría que habría que sentirlo para que se sepa de qué se trata. Algunas se atrevieron, ¿sabes? Vanessa, una que tuvimos aquí en casa que fue nuestra, dijo, yo voy a parir y parió. Estaba Guadani atendiendo también. Guadani aprendió también parto, tenía como 13 años la Guadani. Sí, aquel proceso ese es el proceso de la vida. Proceso cuando se gesta una cosa,
En el camino se va madurando, le va dando forma a aquello que en algún momento futuro será algo concreto. Eso es un proceso. Entonces, nuestro mensaje de hoy es, recibimos un regalo. Sí, ya tenemos un regalo. Mucha gente tiene un regalo. Hay mucha gente que todavía no lo reciben, no porque el Señor no los haya dado para ellos, sino porque no lo quieren recibir. Han rechazado el regalo, y como lo dice la palabra de Dios en Juan 3, además, más adelante, que Dios promete su regalo, dice, y esta es la condenación, Juan 3:19, dice que la luz, es decir, el regalo de Dios vino al mundo, mas los hombres amaron más las tinieblas que el regalo. De modo que el regalo es para todos, solo que algunos desprecian el regalo de modo voluntario. Pero ese proceso de la vida, el proceso del regalo, Dios nos envió un regalo, ya tenemos el regalo. ¿Qué sucedió para que ese regalo pudiera llegar hasta nuestras manos? ¿Sí? Para que usted pueda tener un buen regalo, alguien tiene que trabajar previamente para esto. Alguien tiene que ir a buscar un empleo, ganarse unos dólares, ¿verdad? Y después ir a la tienda y comenzar a buscar a ver cuál es el regalo que quizás a usted le gustaría. Y una vez que lo consigue, que mira, y ese es, saca su dinero, lo compra. Luego que lo compra, lo lleva a otro lugar, lo empaqueta, le pone el papel más bonito, busca el que más le gusta, le pone un lazo y después que le pone el lazo, entonces lo esconde para darle una sorpresa a usted. Y se lo trae, se lo entrega y le dice, he aquí lo que yo compré para ti. Y en muchos de los casos, porque alguna gente cuando regalan se sienten tristes porque algo del dinero se les fue de su bolsillo. Yo sé que no es la mayoría, a la mayoría nos ocurre distinto. Y cuando damos el regalo nosotros nos sentimos, ¿verdad? Que llegamos, ya finalmente se concretó, le entregamos el regalo a la persona que queríamos y es el mejor regalo. Y sentimos nosotros la satisfacción de haber entregado lo mejor que conseguimos. Ese es esa situación le pasa a Dios continuamente. Dios está satisfecho, el Padre, Jehová de los ejércitos, de habernos enviado su mejor regalo, Pero aquí entonces el proceso. Lo voy a hacer rapidito. El primer punto en este texto, deberíamos haber escogido otros textos. Hay miles de textos o narraciones bíblicas para poder escoger un texto para un tema como el que tenemos hoy en día, que es el proceso del regalo. Pero escogimos este solamente por una frase. Dice, y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. ¿Qué es un pesebre? Algunos piensan que el pesebre es algo bien lindo, así como con luces. Por ahí tenían uno en tierra adornado con luces, ya lo arrancaron de aquí. ¿Y dónde está? Bueno, no, el pesebre es, esto es un adorno del pesebre, pero el pesebre como tal es uno que tenían aquí del domingo pasado, ese no es. El pesebre es como una canodita, una canoa, así, una cosita como un lugar donde se ponen a los becerritos pequeños, pues. Ese es el pesebre. Aunque algunos dicen el pesebre el lugar donde están rodeando, donde se guardan todos los becerritos, las ovejitas, ¿verdad? Pero naturalmente concebimos la idea del pesebre como una camita pequeña que se le mete paja por los lados y allí se ponen, y ahí es donde se pone, algunos, el 25 de diciembre le ponen lo que es, dicen ellos que es el niño Jesús ahí acostado en el pesebre, ¿verdad? Entonces lo acostaron en un lugar que no era para niños. En otras palabras, para no tener que entrar mucho en conflicto si sí o que si no, bueno, vamos a darle crédito que sí, este es el pesebre. ¿Ok? Bueno, eso no es un lugar para un niño cuando nace. ¿Cuál es el lugar para un niño cuando nace? El mejor lugar, ¿cierto? La sábana nueva, la cama, la cunita, andamos buscando por allí. La mejor cunita, el mejor lugar, el mejor hospital. ¿Cuál será para que nazca bien? ¿Sí? Para que tengamos un mejor médico. Es el mejor sitio el que queremos para cuando un niño nace. Pero a esta familia, a José y a María, que andaban en un proceso de empadronamiento, que es una inscripción como un censo que se hizo para ese entonces, les agarró la gana de parir a la mujer, y cuando fueron a buscar el lugar, que el mesón era una especie de hotel donde se hospedaba a las personas ya pagando algo para esto, no encontraron sitio, no había lugar para el regalo de Dios que Dios enviaba para nosotros en el lugar digno donde se suponía que alguien pudiera nacer dignamente. Entonces, el primer palabra que conseguimos aquí, por lo cual se me ocurre a mí el tema de hoy es, y no encontraron para ellos lugar en el mesón, por lo cual María lo tuvo que parir en un lugar de animales, donde se pastaban los animales en el frío, en las noches. Allí, en el suelo, en un lugar, quizás medio hicieron así, y pusieron una manta, y allí
Allí comienza el proceso del regalo para nosotros. Oh, gloria a Dios. Bendito sea Dios, bendito sea Dios, bendito sea Dios. Aleluya. Mira, nosotros todos los años tenemos la bendición de que hay una compañía, que es donde trabaja Johnny, que nos entregan unos regalitos para el mes de noviembre, finales de noviembre, y ya nos entregan unas bolsas de regalos, ¿verdad? Y nos piden más o menos las edades para tener una idea somera de qué se le pudiera dar. Entonces, esa compañía nos envían esas cositas una vez por año, en noviembre. Y entonces mi esposa, toda emocionada, y el muchacho, y comienzan a armar las cositas, que es lo que los niños reciben el 24 en la noche. Porque todavía no tenemos tanta economía para poder comprar ese montón de regalos. Quisiéramos hacerlo. Si en algún momento tendremos economía fuerte, entonces compraremos nosotros. Ya sabíamos cuál es el capricho de Nancy para regalarle lo que mejor quiere. ¿Sí? Y a Wendy y a todos los demás. Jesús. Por ahí Jesús tiene su regalo, ¿viste? No te olvides. Por ahí está. Bueno, en este año no llegaron los regalos. Y no llegaban los regalos. Y Johnny decía, pastora, porque ella se arregla con Guaday. No hay regalos. Pero yo doy gracias a Dios por haberme dado a mí, además del regalo de la salvación, además me ha dado el regalo de Guaday. Guaday es un regalo de Dios. Guaday tiene una fe que yo admiro, que me gusta, que me inspira, que me motiva. Tiene más fe que yo. Yo soy más adaptado a la realidad. No hay. No se pudo. No hay comida, no comemos nada. No hay gasolina, no salgas. Pero Guaday se empeña y espera, porque la fe dice que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es decir, es algo que no lo tienes, pero que tú lo percibes como que ya está. Ese es fe. Es un misterio. No busque entender lo que no lo va a poder entender. Es un misterio igual que lo que es el misterio Jesucristo. Es el misterio de los siglos. Porque Jesucristo, el regalo de Dios, es Dios en la tierra. Ay, eso está difícil de entender. Mucha gente que no lo puede entender, pero está bien, es razonable, es difícil de entender esto. Ok. El 23 está Guaday aquí sentada en la iglesia y recibe una llamada. Johnny dice, pastora, ¿dónde está usted? Y Guaday dice, estoy en la iglesia esperando mis regalos. Y dice Johnny, bueno, pastora, qué bueno que está ahí porque los regalos llegaron, vamos para allá. El 23 a mediodía. Qué lindo, ¿verdad? Entonces el proceso de estos regalos que los niños recibieron aquí en nuestra iglesia este año fue un proceso difícil, fue un proceso como de parto. Sí, un proceso de que sí, pero le habrá que hacerle cesárea, no se sabe, pero finalmente, ¡pah!, llegaron los regalitos, ¿no? De modo que no todo es fácil en la vida, Es más, las cosas que se hacen fáciles para obtenerlas en la vida no se aprecian. Más las cosas que se tornan difíciles, esas son las que apreciamos. Por eso cuando nosotros le predicamos el Evangelio a alguna persona y esa persona acepta a Cristo en el corazón como el Salvador y Señor de su vida, nosotros no le regalamos la Biblia, no. Le decimos, trabaje, cómprese una Biblia y usted comienza a estudiarla. ¿Por qué? Porque cuando tú regalas una Biblia, no le dan el interés necesario o debido que como cuando la persona la compra, porque va a gastar 20, 30, 40 dólares en una Biblia, ese es dinero. Le costó, por cuanto le costó, lo aprecia. De modo que lo que nada nos cuesta, dicen por allí en mi país, hagámoslo fiesta, ¿sí? Pero el proceso del regalo de Dios no es una cosa sencillito, no, es un proceso largo. De modo que pudiéramos entender que desde el principio, en la mente de Dios, ya el regalo estaba concebido. Es un regalo de millones de años. Ya Dios sabía desde el principio de las cosas que eso sucedería. Y no entramos en el detalle de por qué, sino Dios sabía y ya comenzó el proceso del regalo. Cuando Adán pecó en el Edén, cuando Adán pecó hace 6,000 años atrás, que es lo que el hombre cuenta sobre la tierra. No es como dice la teoría de la evolución, que hacen 18,000 millones de años y que el hombre era un sapo y comenzó a desarrollarse y el proceso finalmente, ¡tarán! Mira, estoy con 6 pies de altura. 6 pies y medio que tengo. Así tan grande, tan elegante que soy. Usted perfecto, dime cómo está usted perfecto. Tan lindo que está usted allí. ¿Sí? Entonces,
dicen que son millones. Bueno, en todo caso, son 6.000 años que cuenta la Escritura que el hombre tiene sobre la tierra, desde Adán hasta ahorita. Bueno, en ese tiempo, cuando Adán peca en el Edén, junto con su mujer Eva, que toman del fruto prohibido, entonces Dios le dice a la mujer y a la serpiente: parirás con dolores. Al hombre le dice: vas a tener espinas en vez de rosas. Y a la serpiente le dice: y va a nacer de la simiente de la mujer alguien que te va a herir en la cabeza cuando tú lo hieras a él en el carcañal. Yo leía eso mucho tiempo y yo no entendía nada. Yo no sabía de qué se refería ese texto del principio de la Biblia. Y dice, y el original, la Biblia nuestra dice que tú lo herirás, él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañal. Pero dice, el original, de donde se saca, donde se traduce o se traslada la Escritura, dice, y tú le herirás a él, o sea, al que vendría a darle en la cabeza, es decir, lo herirás en el carcañal cuando él te hiera en la cabeza. O al revés. Perdóneme. Dice, él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañal. Vamos a dejarlo de esa manera. En todo caso, ahí se está refiriendo a que la serpiente maligna, el diablo, en forma de serpiente o vista de esa manera, Dios le da una sentencia desde el principio y le dice: tú hiciste esto, llevaste al hombre al pecado, lo sometiste, lo introdujiste a pecar para que me ofendiera a mí. Pero yo tengo una alternativa. La alternativa había nacido ya en la mente de Dios para salvar al hombre en su pecado. Y dice, él te herirá en la cabeza cuando tú lo hieras en el carcañal. O sea, tú ya lo heriste, ya el pecado hirió al hombre, ya lo hirió. Pero él, a causa de eso, te va a herir en la cabeza. Eso quiere decir, cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, la Escritura explica que el diablo fue derrotado por las fuerzas de Dios en Cristo Jesús, el regalo de vida eterna. Es un proceso maravilloso, ¿verdad? Que comienza desde hace un tiempo atrás, para que nosotros hoy lo recibamos, hoy en este tiempo. No hubo para él lugar en el mesón. El verso 21 prosigue diciendo, lo que no leemos acá, la circuncisión. Hubo que entrar en un proceso de ley. Cristo tuvo que entrar en el proceso de la ley establecida por Dios para los judíos o los israelitas en aquel entonces, que era circuncidar al niño al 8º día. Sí, había que cortarle ese pedazo de piel allí al niño. Eso es un proceso también para cumplir con la ley de Dios. Eso está en el verso 21. Verso 22, tuvo que entrar en el proceso de la purificación. Cristo era, el regalo de Dios, Cristo, fue considerado inmundo porque entraba en el proceso de la ley de los judíos hasta los 40 días, o sea, inmundo de manera natural, es decir, de la parte de la sangre y de aquello que traía, que si un virus o no, cuando parió la mujer, que se consideraba a la mujer limpia, y al niño también se consideraba limpio de la impureza del parto a los 40 días, dice, y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, entonces fue llevado para ser presentado en el templo, en el lugar donde se presentan a los niños delante de Dios. El verso 51, se somete Dios al proceso, Cristo se somete, o el regalo, al proceso de sus padres. Dice la Escritura más adelantito, en el mismo capítulo, pero más adelantito, el verso 51, y descendió con ellos, o sea, hablando de Cristo, eso es cuando Cristo se les extravía a José y a María. ¿Se acuerdan que fueron otra vez a hacer una fiesta anual en el templo? Y se regresaron porque ellos andaban en caravanas antes, 50, 30, 70, 80, 100 personas, y entre el montón de personas, Cristo no aparece. Y luego se devuelven ellos a buscar a Cristo, a Jesús, en todo caso el niño Jesús, de 12 años, y lo buscan por todos lados y al tercer día lo encuentran. Y Jesús estaba sentado en el templo discutiendo con los sacerdotes y los que sabían de la Escritura, de la ley. Y le dice a sus padres, ¿por qué me andaban buscando por allá, por allá, por allá? Si me querrían encontrar, tenían que buscarme en el lugar correcto, en el lugar del proceso de aquellos que quieren servirle a Dios. Dice el Señor Jesucristo, en los negocios de mi Padre me conviene estar. Fue lo que dijo Cristo para aquel entonces, ¿verdad? Sí, el proceso del aprendizaje. Pero antes de eso, vamos a hablar del proceso de la sujeción. Dice, y sucedió
que descendió con ellos, Cristo, ya Jesús, desciende con Jesús, con su padre José y María, hacia el lugar donde vivían, Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en el corazón, en silencio. Bueno, la palabra aquí es que el regalo, Jesús, se sometió al proceso de la sujeción a los padres. O sea, no fue tan fácil llegar a tener el regalo de vida eterna ahora. Tuvo un proceso allí que se cumplió, que había necesidad de cumplir. El verso 52 dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. ¿Cuál es el proceso de Jesús ahora en este verso 52 para que pudiéramos recibir nosotros este regalo? Se sometió a estudios, se sometió a preparación de la palabra, se sometió al proceso del conocimiento. Algunos dicen que Jesús conocía la palabra de Dios solo porque como Él era Dios ya la tenía, y eso es mentira. La Escritura explica que Jesús se sometió a la práctica del estudio, a la práctica de la sujeción a sus padres, a la práctica de los ritos en el templo, del conocimiento de la palabra, de la Escritura, de los rollos en el templo. De modo que Jesús fue un intelectual, Jesús leía, Jesús se sometió al proceso del estudio de las cosas para poder tener la moral suficiente de hablarle a todos los demás, aquellos a los cuales Él le habló. ¿Qué les parece? ¿Qué querrá decir el pastor hoy con esto? El proceso del regalo. Bueno, en todo caso, además de que usted entienda, y yo también, que no fue tan fácil recibir el regalo de Dios, ¿verdad? No fue una cuestión así, pum, como una varita mágica, sino que tuvo un proceso en el medio, un proceso costoso. Además, nos incita o nos invita a nosotros a someternos al proceso igualmente, al proceso para llegar a obtener todo aquello que quisiéramos obtener en la vida, aquello que quisiéramos obtener en la iglesia, en los negocios de Dios. Vamos a someternos al Señor y a las enseñanzas que se nos dicen en la iglesia. Tantas veces que se nos arenga, que se nos impulsa, que se nos dice, que se nos somete, que se nos obliga a decir, vamos a estudiar la Escritura. ¿Se acuerdan que decíamos siempre, vamos a la iglesia temprano, vamos los domingos a la 1 para poder meternos aquí en los salones de escuela, para aprender junto con el maestro, para poder disertar junto con ellos allí, para poder conversar? Porque aquí usted no habla, ¿verdad? Aquí solamente habla el predicador, aquí. Y usted se queda allí solamente escuchando. Y usted aprende algo, es cierto, sí aprende algo, pero aprende mucho más cuando usted interactúa con el maestro, cuando usted tiene la oportunidad de preguntarle al maestro, ¿qué es esto? ¿De qué se trata? ¿Por qué así? Yo pienso que no, yo escribí, leí alguna vez. Entonces, usted discute esto junto con el maestro y otros alumnos en el salón y usted aprenderá, se desarrollará su cerebro y estará preparado luego para hacer cosas en cuanto a la parte intelectual necesarias para su vida y la vida de otras personas. Cristo no fue la excepción. Jesús no fue la excepción. Jesús se sometió a todo el proceso de aprendizaje necesario para poder tener la moral suficiente y el conocimiento necesario para pelear, dice, para poder defender la palabra de Dios, para poder enseñar, porque él además fue un maestro, fue un rabino, rabí, le decían. Era un maestro de la palabra, de la ley. Lo seguían, tenía discípulos. Tenía un montón de gente que lo seguía. No solamente fueron 12 discípulos, no, eran miles de personas los cuales llegaron a ser discípulos de Jesús, que lo seguían a él en el camino. Solo que de allí él escogió a 12 para que estuvieran con él, para poder intimar con ellos, para poder tener confianza con ellos, a los cuales después enviaría directamente a predicar el evangelio al mundo entero, a estos 12. No se remite solamente a los 12, por supuesto. El mandamiento fue para todos aquellos que siguieron a Jesús en el camino. De hecho, hubieron unos 70 a los cuales él envió anteriormente, antes de llegar a morir y dejar el legado para los 12. En todo caso, Dios, Jesús, en este caso, hecho hombre, se somete al estudio, al proceso del aprendizaje para poder tener la capacidad intelectual, el conocimiento necesario para decir lo que es verdad, lo que se debe decir. Y nos invita a nosotros a hacer también lo propio. Vamos a estudiar, vamos a estudiar, vamos a buscar, vamos a investigar lo que sea necesario para poder tener conocimiento debido, para hablar con autoridad de lo que es la palabra de Dios. Apúrese, pastor, que mi tiempo vale. Dígame. Ok, estamos en el verso 52. Vamos a saltar ahora a Mateo 2, 1 al 3. Pero dice que
cuando Jesús nace, vienen ahora sí los reyes y traen sus regalos y todo lo demás. Herodes se asusta. Herodes es el rey de Jerusalén, de Israel en ese entonces. Y dice, ¿cómo así que viene un rey estando yo aquí como rey en este lugar? No, ya voy. Hay un solo rey. Por lo cual Herodes se asombra, se asusta, entra en temor, pero también entra en cólera, en rabia. ¿Sí? Dice el versículo de Mateo 2, 1 al 3. Y en el verso 13, Herodes se turba y busca, con cólera, con enojo, busca matar al niño. Estamos hablando del proceso del regalo. O sea, nace el regalito, lo comienza a criar María. Debo añadir además que Dios, adelantándome un poco, en Filipenses 2, 6 al 8, habla de que Él no se aferró a nada de lo que tenía. Cristo fue muerto a causa de la acusación de los judíos y muerto por los romanos, por lo que dijo. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? La muerte de Jesús fue a causa de que Él dijo repetidas veces, yo soy uno con el Padre. Yo soy Dios con ustedes. Si usted lee Juan 14, Jesús específicamente dice, yo vengo de arriba, vengo del Padre. Y dice uno de los apóstoles, le pregunta, Señor, muéstranos el camino y el Padre nos basta. Y el Señor le dice, tanto tiempo hace que estoy entre ustedes y todavía no me conocen. Lean, ahí está la Escritura, no ahorita, luego. ¿Sí? Y entonces dice, muéstranos el camino y nos basta. Dice, o sea, no entendían nada, estos no entendían nada. Pero el punto es, dice, y yo vengo de arriba, dice Jesús en muchas ocasiones, y yo vengo del Padre, y el que viene de arriba, aquí lo que leímos ahorita en Juan 3, dice que el que es de arriba es el que sabe, el que es sobre todas las cosas, y el que es de abajo de la tierra, entendimiento de la tierra tiene, dando a entender de que Cristo o Jesús venía del cielo. Lo que leímos en Isaías 9 y Isaías 7 la semana pasada, dice que el niño nacería y que él tendría la autoridad sobre su hombro, y el nombre que se le da a ese niño es Dios con nosotros, Emmanuel, Padre eterno, Dios fuerte, ¿sí? Ese regalo viene de hace tiempo. La cosa aquí es que él no se aferró. Quiero establecer, Jesús, nacido de María, Hijo de Dios, hace 2000 años, es Dios antes de ser Jesús. Esa es la parte difícil. ¿Cómo así? ¿Sí? Bueno, hay mucho más que estudiar. ¿Sí? Él nace y entonces se llama Jesús. El punto es que Él no se aferró a todo lo que era como Dios, sino que lo dejó por un momento. Lo dejó allí y vino a someterse a una situación de humanidad para luego morir, y dice, y morir en obediencia a la muerte más horrenda que explicamos el viernes, que es la muerte de cruz. Que el hombre que moría en una cruz era considerado maldito o maldición. Pero Él se hizo así por causa nuestra. Ese es un regalo. ¿Se da cuenta del regalo tan grande que tenemos? Ok. Pero debemos explicar que tenemos bebés. Cada uno de nosotros aquí ya tiene un bebé y fuimos bebés. ¿Qué es lo que sucede con los bebés? Los bebés son indefensos. No se pueden valer por sí solos. Hay que asearlos cuando van al baño, cuando se hacen del baño, porque ni siquiera van si no se hacen. Bueno, Jesús se sometió al proceso de ser un niño indefenso. Qué lindo. De lo cual María tuvo que atenderlo en sus necesidades. Se sometió a ese proceso de no poderse asear a sí mismo. Fue un ser humano. Sí, el proceso del regalo, que vino en vaso de carne, para que pudiera interactuar con nosotros y que tuviera valor ese regalo, que tuviera un valor real. Ese es Jesús, y ese es uno de los procesos más grandes, porque una gente piensa que el sacrificio de Jesucristo fue nada más extender las manos en la cruz y clavarlo allí, y una espada aquí, y murió, una lanza, ¿verdad? Y murió. No, el proceso fue antes. El sacrificio o la entrega fue total, comenzó de hace tiempo atrás, ¿sí? Ya al hacerse un ser humano, al limitarse al tiempo, Jesús se limitó al tiempo, se limitó al espacio.
Jesús es una persona. Por eso dice, les conviene que yo me vaya, dice él en Juan 16, creo, 17. Les conviene que me vaya porque si yo me quedo, el Espíritu no vendría, el Espíritu Santo o el enviado no vendría. Pero como me voy, entonces yo se los voy a enviar. Y Dios les envía. Jesucristo dice, yo se los enviaré. Entonces Dios, hecho carne, el Jesús, les envía el Espíritu Santo. ¿A quiénes? A los que creyeron en él. De modo que eso lo que dice es que Jesucristo, el regalo, se sometió a un proceso de dejar de ser omnisciente, omnipresente por un tiempo de 33 años para llegar a ser una persona limitado por el tiempo y por el espacio. ¿Qué les parece a ustedes? A mí me parece una cuestión maravillosa y un gesto enorme de bendición y de amor de parte de Dios. Por eso dice que somos la niña de sus ojos, que nos ama con ternura. De tal modo nos amó Cristo a nosotros, que se atrevió a desprenderse de su único hijo y enviárnoslo de la manera como lo envió, como un niño naciendo como bebé, y el proceso ese que vendría para él, para luego tener que morir finalmente en la muerte más horrenda que había, para que tú recibieras un regalo de vida eterna. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Herodes entonces busca al niño para matarle. Bueno, al saber José que Herodes estaba pensando eso, entonces se somete a Jesús siendo un bebé al proceso de la huida. Huyen a Egipto, huyen al desierto, huyen buscando manera de salvar al niño indefenso, al niño que no se podía valer por sí solo. A mí me causa este cuadro un gran sentimiento de emoción, de amor por Dios, porque me doy cuenta de que tan forma me amó. No, dice, el amor consiste en eso, dice la Escritura, no en que ustedes me hayan amado a mí, dice Dios, sino en que yo les amé a ustedes primero. Eso es lindo. Y Dios, sabiendo todo eso, que nosotros no podríamos hacer nada a causa o para salvarnos del pecado, Dios desde el principio se prepara un regalo y lo somete a un proceso. Si no dijéramos más nada hoy, yo creo que tendríamos suficiente para darle gloria a Dios y gracias al Señor, porque somos la niña de los ojos del Señor. Y Dios se atrevió, al vernos tan solos aquí en la tierra, a venir personalmente en una persona llamada Jesús, el gran misterio de todos los tiempos, el gran misterio. El misterio que divide la historia incluso, que ahora tenemos que es 2000, diciembre 28 o 29. ¿Del 2000 qué? ¿Eso es antes de qué? ¿O después de qué? ¿Usted cómo que no sabe eso? Después de Cristo, ¿verdad? Es tan importante el regalo de Dios. Ese regalo fue tan importante, y lo es, que aún el tiempo se le somete, que aún el tiempo se sujeta a ese regalo. Bendito sea Dios. Bien sea que todavía los chinos conservan su calendario ahí antiguo que no saben qué hacer con él. Sí, porque tienen que comunicarse con el mundo, y para comunicarse con el mundo tienen que comunicarse en el DC, después de Cristo. O sea, aunque no quieran, los hindúes que no creen en Cristo, los musulmanes que no creen en Cristo, aunque no quieran, para poder comunicarse con el mundo exterior, con todos los demás, tienen que comunicarse a través de Jesús, que fue capaz de dividir los tiempos después de Jesús. Para sus ventas en dólares, el petróleo, todo lo que hacen es 2013 DC, 2013, después de Cristo. Qué cosa tan linda. Y qué cosas de Dios, de someterse a Él mismo como hijo o como el hijo de Él, a someterlo a un proceso maravilloso para que pudiéramos tener un... No tenemos tiempo para decirlo todo, pero Isaías 53 es un capítulo completo, no lo vamos a leer. Dice, habla del regalo, habla de cómo padecería Jesús o aquel que sería el Salvador de los hombres. Isaías 53, usted lo lee en casa luego, usted va a ver allí, dice que no tuvo hermosura, que fue golpeado, que fue destrozado su cuerpo, su carne, y que finalmente no tuvo descendencia física. Para aquellos que están diciendo por allí que Jesús y que se casó con María Magdalena,
y que tuvo un hijo. ¡Qué gente! Y que ese hijo está escondido, su descendencia, porque no va a tener 2000 años, ese se murió ya. Porque el único que resucitó y está vivo es Cristo, ¿verdad? Los demás todos murieron, ¿cierto? Entonces, pero dice la leyenda por ahí, mucha gente que se pone a pensar demasiado, que Jesús y que se casó con María Magdalena y que hay una descendencia privada, escondida, secreta de Jesús. ¿Usted se imagina? El descendiente de Jesús, directo de la sangre de Jesús, por ahí escondido diciendo, que no me vean, que yo soy la descendencia. Sí, es que si me ven me atrapan, me idolatran. Dice Isaías 53, entre muchas cosas que dice Isaías 53, que no vio descendencia. O sea, Jesús matando a esos por la cabeza, a esos que dicen que si tuvo un hijo, que si no. Isaías 53 dice que no. Isaías, el profeta de Jehová, dice que Jesucristo, el que vendría, no tendría descendencia porque lo arrancaron de la tierra, dice, cuando todavía era jovencito. No le dieron chance a nada. De 33 años lo mataron. No le dieron el chance de cumplir siquiera 40 años, que era el tiempo de una generación. Sino a los 33 le quitan la vida a este joven maravilloso, a este Jesús imponente de Belén. Aquel que llamaron Galileo y Nazareno, porque se crió en Galilea, en la ciudad de Nazaret. Por eso se llama así. Pero él nació en Belén de Judea. Gloria a Dios. ¿Sí? Mataron a este joven de 33 años. El regalo de Dios. Para que entonces, además, gracias al Señor que ocurrió, porque esa era la meta, que ese regalo tuviera incluso el proceso final de la muerte y luego el proceso de la resurrección, para que llegara o pudiera llegar a ser el regalo maravilloso, verdaderamente un regalo, para que nosotros los seres humanos pudiéramos llegar a ser salvos. Fuera de Cristo no hay salvación. No importa cómo llame el Dios que la gente adora, o el santo, o quien sea que la gente adora, no hay salvación allí. La única salvación se encuentra, o la salvación se encuentra en la única persona de Jesús, o en la persona de Jesucristo. Porque no hay nombre dado a los hombres en el cual puedan ser salvos, sino en el nombre de Jesús, dice la Escritura. Gloria a Dios. Y ya estamos terminando. Daniel, ahora sí estamos terminando. Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Sí, dígalo fuerte. ¿Quién dijo así? El bebé. Bueno, mi otro bebé. Dice Juan, vamos a leerlo, dice Juan 1. ¿Qué texto? Ese es uno de los textos más maravillosos de la Escritura. Juan 1 dice, en el principio dando a entender de que ese Jesús era Dios. ¿Cómo hacen los testigos de Jehová? Y es una secta diabólica, no tiene nada que ver con Dios, ¿ok? No tiene nada que ver con Jehová, nada. Los testigos de Jehová no tienen nada que ver con Dios. Es una secta que no adora a Dios. Porque dice la Escritura que cualquiera que niegue que Jesús vino en carne, o que Dios vino en carne, es el anticristo. Y nada tiene con Dios, dice la Biblia. Para poder creer en Dios y en la palabra de Dios, hay que creer que el Hijo de Dios vino en carne, es decir, se hizo un hombre. Y murió siendo hombre. Y resucitó como hombre, padeciendo el proceso de la vida, para luego llegar a ser el regalo de vida eterna para ti y para mí. ¿Qué dice Juan 1:1? Y rapidito. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Sigue. El 2. Number 2. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Debo explicar primero lo que dice nuestro texto primero. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, estaba junto, y el verbo era Dios. Explica, ahora remata y dice punto al final. Y el verbo era Dios con D mayúscula, no con D chiquita. La Biblia de los testigos de Jehová dice, en el principio era el verbo. Muy bien. Y el verbo era con Dios. Perfecto. Lo próximo dicen así. La Biblia de ellos está escrita, dice, y el verbo era le agregan esa palabrita, Dios con D chiquita. Porque Dios con D chiquita es un Dios más de los cualquier dioses o cientos o miles que pudieran haber en toda la historia. Así es como dice la Biblia de los testigos de Jehová. Dios se escribe con D mayúscula. ¿O no? ¿Cómo se escribe Ramón? ¿Con qué R? R grande. ¿Cómo se escribe de Jesús?
D mayúscula. ¿Cómo se escribe butó? B de bueno, grandota, mayúscula. Igualmente Dios se escribe con D mayúscula. La Biblia de los testigos de Jehová, que no son testigos de Jehová nada, dice, y el verbo era un Dios con D minúscula. Ese Jesús es Dios con nosotros. Dios en la tierra. El regalo de vida eterna. Aleluya. Aleluya. Dice, y en el principio era con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Cómo así que Él fue? Si es ahora, ¿cómo es que todas las cosas fueron hechas por Él? Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Más adelante el 9 dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Este texto, cuando usted lo estudia en casa, dicen maravillosamente que este verbo llamado Jesús, y usted lee más adelantito, el verso 14 dice lo siguiente. Y aquel verbo, ¿cuál verbo? El verbo del principio, que era Dios. El verso 14 está allí. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como la gloria del unigénito Hijo del Padre. ¿Sí? Ese es el regalo de Dios y el proceso al cual Dios sometió a ese regalo. Apúrate, pastor. Se sometió también al bautismo. Él no tenía por qué bautizarse. Mateo 3, el 17. Cuando él va al Jordán y ve a Juan el Bautista bautizando, él le dice a Juan, bautízame. Y Juan, entendiendo quién era, dice, no, tú bautízame a mí. Y Jesús le dice, cállate y bautízame, porque conviene que cumplamos toda justicia. Él no tenía ninguna necesidad de bautizarse porque él no tenía pecado. Pero para cumplir la justicia de Dios y para que los hombres no habláramos mal de él, ni de Dios el Padre, él dice, bautízame. Y se somete al proceso del bautismo que solo es necesario para aquellos que somos pecadores. Y tenemos que explicar también rapidito en una sola palabra, y que no es para los niños, porque los niños no cometen pecado. Ellos no saben nada. El niño que se muere se va directo con el Padre. Jesucristo dijo, dejen los niños que vengan a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. No es, será, es el reino de los cielos, en tiempo presente. Niño que se muere, niño que va para el cielo. Y la gente, ay, que no se muera, ay, que no se me muera, ay, Dios mío, médico, ayúdame. Doctor, no, si se muere no hay problema. Y se muere usted si tiene problema. Sí, porque el que se muere sin Cristo se va al infierno, ese tiene problema. Y tiene que creer en Cristo y tiene que bautizarlo, así grandotote, con bigotote, hay que bautizarlo. ¿Por qué? Porque ahora entendió que es pecador. Y una vez que entendió que es pecador, hay que bautizarlo, ¿sí? En el nombre de Jesucristo. Y Cristo, para cumplir con toda justicia, para ser el primero de todos, dice también a Juan, bautízame. Se somete al proceso del bautismo, que era un proceso solo para los pecadores. Se somete al proceso de la tentación por el diablo. Fue tentado en todo. Eso es Mateo 4, 1 al 10. No lo leamos. Y se somete al proceso de 30 años. De 30 años para poder, en esos 30 años, apenas poder comenzar el ministerio. Y con esto terminamos. ¿Por qué Cristo no comenzó su ministerio a los 20 años? Porque a los 20 años un hombre era considerado como joven niño o niño grande. No era considerado un hombre completo ya, sino era un niño grandote. Que no iba para la guerra. Los jóvenes de 20 años no iban a la guerra hacia abajo, de 20 hacia arriba sí. Pero un joven, obviamente de 22, 23, y sin necesidad de ofender a nadie aquí, ¿ok? Porque eso es el proceso de la madurez. ¿Cómo que nace la gente sin saber nada? Juega con pelotita, corre carrito. ¿Usted se imagina que me vieran a mí por ahí? Ay, ese señor se... Sí, porque no se supone. Como dicen los mexicanos, órale, no. Si no se puede, ve un hombre con bigote, con un carrito y una pistolita aquí, y jugando a la policía. No, eso es para los niños.
Pero los jóvenes, o sea, el proceso es, vienen y después ya se ponen, ya se sienten que están desnudos y se cubren. Y así después se quieren poner ya la marca, ese es de 15, de 14, 12. Y luego 20 todavía siguen con eso, que ahorita la marca no importa, hasta que tengan 100 quieren marca. Bueno, el punto es que todavía a los 21, 22, 23, 20, 24, todavía el hombre, sobre todo los hombres, los varones, maduramos más lento. Concha, el pastor está contra nosotros. Yo soy varón, no se preocupe. Y nosotros maduramos lento. Las mujeres maduran más rápido. Bueno, hay mujeres que les tarda también. Hay hombres que nunca maduran, llegan a 100 años y son inmaduros, ¿no? Y hay mujeres que tienen 30 y pío, tienen un montón de cucarachas ahí en la cabeza y no saben nada, que no han madurado todavía, no se han sometido al proceso de la maduración, o de la educación, para poder madurar hay que someterse al proceso de la obediencia. ¿Sí? De los regaños, de obedecer, de entender, de saber, de someterse a autoridad, de aprender. Entonces va madurando la persona. Bueno, Jesucristo tuvo que someterse también al proceso del tiempo. Y con eso acabamos. 30 años. A los 30 años es cuando el Padre considera que Jesús, el regalo, estaba listo para ser entregado. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Esto para decir que no es cualquier regalo que se nos ha dado. Es un regalo maravilloso de vida eterna, que tuvo un proceso para que tú recibieras un paquete acabado, no en las manos, sino en tu corazón. Aquí, todo aquel que decide abrir el corazón al Señor, le dice, entra aquí en mi corazón, me reconozco pecador, soy pecador, sálvame del pecado. Una vez que haces eso, recibes el regalo de Dios de vida eterna. Puede inclinar tu rostro conmigo, por favor. Yo quiero orar. Y en esta oración yo quiero que tú repitas conmigo, si es que nunca has hecho una oración como esta. Dile a Dios, dile a Cristo, que tú te consideras pecador, que tú entiendes que eres pecador y que tú te arrepientes de ese pecado. Y que tú aceptas la autoridad de Dios en Cristo. Más bien, que tú aceptas la autoridad de Cristo en tu vida. Que tú aceptas que Cristo es y debe ser tu Señor. Para que pueda entonces llegar a ser tu Salvador. Y una vez que así hagas, el Señor te ha salvado de la muerte. Te ha salvado del pecado. Te ha salvado del infierno. Para entregarte la vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias por tu regalo de vida, Señor. Gracias por tu regalo de vida eterna. Gracias por haber pensado en nosotros desde el principio y que no nos dejaste con el estigma del pecado sobre nosotros, Señor, con el flagelo del pecado acabando con los hombres hasta el final, sino que desde el principio tú preparaste la alternativa del regalo que vendría y lo sometiste al proceso para que llegara a ser un regalo perfecto en el corazón de cada criatura que lo aceptara. Gracias por Jesús. Gracias por el regalo, Señor Dios, Jehová de los ejércitos, Padre eterno. Y te damos gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga.